participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean todos bienvenidos al curso Trabajos en Altura, que está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda dar inicio con el curso. Ingeniero, ya puede comenzar. De acuerdo, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este curso muy importante, ¿no? Que forma parte de todos los cursos de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y en este caso en específico vamos a tratar respecto al trabajos en altura, ¿no? Entonces vamos avanzando. Aquí en este curso vamos a poder nosotros desarrollar, ¿no? Los procedimientos, vamos a ver también las medidas de control, ¿no? Los EPPs, ¿no? Y también el sistema, ¿no? Anticaídas que se debe utilizar, ¿no? Para poder trabajar dentro de eh, los trabajos de altura, ¿no? Bueno, eh, previamente, ¿no? Coordinar con cada uno de ustedes para mantener en todo momento, ¿no? Los micrófonos apagados, de tal forma que no se interrumpe, ¿no? La clase. Asimismo también, ¿no? Donde ustedes se encuentren, siempre es importante identificar, ¿no? Las rutas de evacuación y zonas seguras ante cualquier sismo, ¿no? Recordamos que estamos todavía dentro del mes de los temblores, ¿no? Y también es importante, ¿no? Que cuando, de acuerdo al desarrollo del curso, al finalizar, ¿no? Se desarrollarán las preguntas, para lo cual estará el Grupo Educativo Capacítate Perú recepcionando todas las consultas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Decimos de los trabajos de alto riesgo, nosotros identificamos, ¿no? Nueve tipos de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y dentro de ello, nosotros hoy día vamos a desarrollar lo que vendría a ser, ¿no? El trabajo en altura, ¿no? Y se considera, ¿no? De acuerdo a la normativa peruana, ¿no? Y normativa internacional, el trabajo en altura a partir de 1,80 m, ¿no? Ahora, este 1,80 m, ¿no? Se va a considerar no solo cuando uno, digamos, sube, sino también cuando te encuentras de repente parado hacia un nivel inferior. Entonces, en ese proceso se tiene que implementar, ¿no? Un sistema anticaída, que es lo que vamos a ver más adelante. Y también es importante verificar, ¿no? En todo momento el entorno en el cual nosotros, o las condiciones, cómo estamos laborando, ¿no? Entonces, eso también, o sea, a veces las condiciones del terreno propiamente te dan, ¿no? Ya una caída, ¿no? De altura, y si esto pasa de 1,80 m, entonces se considera, ¿no? Trabajo de alto riesgo. Y si cuando uno también se eleva de la misma forma, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en consideración estos aspectos, ¿no? Ahora, para poder trabajar, ¿no? Dentro de, o desarrollar nuestras labores en un trabajo en altura, va a ser muy importante, ¿no? Ver qué tipos de medidas tomamos, ¿no? Si bien es cierto, a 1,80 m se considera altura, pero a 1,80 m no vas a utilizar pues un arnés, ¿no? Una línea, ¿no? Con doble cola, con amortiguador de impacto, ¿no? Porque si sacamos un cálculo, esto se tendría que utilizar a partir de 5,20 metros de altura, ¿no? Entonces tienes que ver otro sistema, ¿no? Que sí se adecue a este proceso, ¿no? Así es que seguimos, por favor, la siguiente. Estas sugerencias, ¿no? Recomendaciones, es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Muchas veces vemos en los centros de trabajo, ¿no? Que están a 2 metros,
pero tienen, ¿no? Su línea de anclaje, tienen con amortiguador de impacto. Entonces, no va a cumplir la función real, ¿no? La siguiente, por favor. Estos cálculos, obviamente nosotros tenemos que ir obteniéndolo de acuerdo al tipo de trabajo que vamos realizando, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿no? Los trabajos en altura tienen pues considerados a 1,80 m una vez que nos elevamos. Estos pueden ser ya el sistema que se va a implementar aquí, va a ser un sistema de de prevención y detención de caídas, ¿no? Este sistema de prevención y detención se puede utilizar de manera horizontal como también de manera vertical, ¿no? Entonces, para ambos casos se tiene que establecer los elementos de seguridad correspondientes, ¿no? No para todos aplica lo mismo, ¿no? Por lo general, cuando hablamos en trabajos en altura, casi nos citamos siempre dentro de los trabajos verticales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar nuestro anclaje, ¿no? Nuestra línea de anclaje. Propiamente vamos a tener también, como ven en la imagen, ¿no? La línea de vida, que es la que le decía hace un momento, ¿no? Si es de amortiguador, si es de doble impacto, ¿no? Si es doble cola, ¿no? Si viene con amortiguador o si viene con retráctil, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es importante tener en consideración, ¿no? Además, también, ¿no? Propiamente el arnés de cuerpo entero, ¿no? Que este tiene que tener pues una correcta colocación, ¿no? Para poder desarrollar nuestras labores, ¿no? Y eso significa de que hay que hacer las inspecciones de manera diaria, ¿no? Entonces, porque recuerden que estos tipos de elementos de seguridad son claves para nosotros mantenernos con vida frente a una caída, ¿no? Que es algo que si no lo hacemos, o si nuestro arnés está en malas condiciones, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de sentido utilizar este tipo de sistema de prevención de detención de caídas, ¿no? Ahora, es importante también considerar que cuando uno hace un trabajo de alto riesgo, y en este caso, ¿no? Lo que vendría a ser el trabajo en altura, tiene que contar con un certificado de suficiencia médico, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Especifica que en estos casos sea anual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que ver aquí? O sea, si bien es cierto, nosotros pasamos nuestro EMO de manera general, pero cuando hacemos algún tipo de trabajo de alto riesgo, se tiene que considerar, ¿no? Digamos, las evaluaciones específicas que obviamente el médico ocupacional lo va a determinar, ¿no? Para justamente evaluar varios aspectos, ¿no? Porque ahora, si bien es cierto, nosotros decimos, a partir de 1,80 m es altura, y entonces 1,80 m quizás a veces no representa mucho, ¿no? Pero si estamos hablando, no sé, te vas a subir una torre grúa, ¿no? O te vas a subir un edificio y luego vas a hacer limpieza de ventanas o vas a realizar, ¿no? Algunas otras acciones, entonces, de mantenimiento, como por ejemplo, ahí estamos hablando de edificios que tienen eh, 30, 40, 50 metros, ¿no? Y en esas condiciones no cambian, ¿no? Son 1,80 m, quizás hasta nos podemos reír, ¿no? Pero a 30 metros, 35 metros ya la condición cambia. Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, el hecho de que si tenemos o no tenemos vértigo, ¿no? Entonces, para poder trabajar, ¿no? Dentro de estas labores, ¿no? Además, también va a ser muy importante que el equipo de detención de caídas, ¿no? Deben ser verificados, ¿no? Como les mencioné. Si bien es cierto, va a haber una verificación diaria por parte del personal que opera estos equipos, también por parte de SOMA, ¿no? También tiene que haber una inspección mensual, ¿no? Para justamente verificar, garantizar de que estén en correctas condiciones, ¿no? Si no, de lo contrario, hay que retirarlo de campo, ¿no? También es importante que la persona que haga trabajo de alto riesgo tiene que tener una capacitación, ¿no? Específica, en este caso para trabajos en altura, que ustedes pueden obtener esa competencia, ¿no? De acuerdo a este curso que estamos dictando, ¿no?
Entonces, de ahí es donde que nosotros vamos a tener que verificar desde el equipo SOMA si el personal que está ascendiendo tiene, ¿no? No solamente los EPPs, no solamente los documentos, ¿no? Sino también si tiene la competencia, en este caso el curso, ¿no? Que haya aprobado, ¿no? Para este caso. ¿De acuerdo? La siguiente, entonces, con estas recomendaciones va a ser muy importante para nosotros evaluar, ¿no? ¿Qué tipos de protección contra caídas, ¿no? Más o menos conocemos. Entonces ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Uno que es el pasivo, denominado primario, y otro que es el activo, ¿no? Denominado también como secundario, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener un tipo de protección anticaídas, en este caso pasivo, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a ver, digamos, son aspectos colectivos, ¿no? De protecciones, ¿no? Que nos van a dar, digamos, a un conjunto de personas, cuadrillas, ¿no? Que estén desarrollando sus actividades, ¿no? Y eso significa la instalación de un sistema de baranda de protección o un sistema de malla de seguridad, como hemos visto en algunas obras, ¿no? Que les colocan las mallas de rachel o de otros tipos para que no caiga ningún tipo de elemento a la parte interior, ¿no? También se puede utilizar, ¿no? Cercas y barricadas y también cubiertas, ¿no? Son aspectos que se tienen que tener en consideración. Luego, también podemos ver, ¿no? Como activo secundario, el hecho de poder proporcionar una protección, ¿no? Por parte del empleado. En este caso, como vimos en la imagen anterior, ¿no? El arnés de cuerpo entero, la línea de vida, que les mencioné, el tema de los ganchos, ¿no? De cierre para poder justamente anclarse y los puntos de anclaje, ¿no? Dónde van a estar, ¿no? Cuáles van a ser, cómo se ubica, ¿no? Cómo se reconoce, y de esa manera, pues, nosotros establecemos, ¿no? La protección contra caídas, ¿no? La siguiente. Bien, como les decía hace un momento, nosotros tenemos aquí el arnés de cuerpo entero, ¿no? ¿Qué significa tener este arnés de cuerpo entero? Este de aquí, ¿no? Si, digamos, estuviésemos en una clase práctica, en principio, ¿no? Lo que se tiene que ver es cómo, ¿no? Se distribuye las fuerzas, ¿no? De interrupción de caídas, ¿no? Y también dentro de los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho, ¿no? Entonces, cuando aquí se tiene una caída, ¿no? Digamos, grave, un punto de gravedad, ¿no? Todo este peso va aumentando, ¿no? Entonces, de tal forma que el peso, ¿no? En este aumento, lo que va a generar, pues, si no tienes un sistema correcto, ¿no? Te vas a ir con todos estos elementos, ¿no? O sea, no tendrían ningún tipo de sentido. Por eso que es importante verificar previamente, ¿no? Si tiene algún tipo de daño estos arnés, ¿no? Ya sea que le colocan a veces unas grapas, otras veces que están pintados, ¿no? Otras veces los forran con algún plástico, alguna cinta, ¿no? Para con eso, digamos, no ver, ¿no? El proceso de daño que tienen, ¿no? Además de ello, ¿no? Es importante también verificar los anillos ¿no? Estos anillos son de acero, ¿no? Que van a cumplir una labor fundamental, ¿no? Tanto para el enganche como también para poder justamente tenerlo dentro, o sea, sostenernos dentro de la espalda, ¿no? Y también dentro de la cintura, y en algunos casos, ¿no? Viene también dentro del pecho, ¿no? Esto, lo del pecho, se utiliza más cuando vamos a pasar a un proceso de rescate, probablemente, ¿no? ¿No? A diferencia del anillo D que está en la espalda y de la cintura, ¿no? Estos son permanentes, ¿no? Entonces, también tenemos que verificar que no estén golpeados, ni dañados, ni corroídos, ¿no? Con algún tipo de elemento químico, ¿no? Entonces, con todos estos componentes, ¿no? Se debe tener una resistencia, ¿no? De 5.000 libras, que esto equivale a 2.270 kilogramos.
Estamos hablando promedio, ¿no? De lo que cuando caemos, ¿no? De acuerdo a nuestro peso, esto por gravedad va aumentando, ¿no? Cada segundo, 10 metros, ¿no? Entonces, la situación va cambiando. Entonces, cuando uno cae, ¿no? Lo que necesitas es que si tú tienes todos tus elementos bien puestos, vas a rápidamente amortiguar, ¿no? La caída, ¿no? Y no va a ser, pues, nada igual a lo que cuando no tenemos arnés o cuando no tenemos, digamos, un sistema de protección en mal estado, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Dentro del aspecto de las líneas de vida, ¿no? Como les mencioné hace un momento, hay unas que son con amortiguador de impacto, hay otras que solamente son con ganchos, ¿no? Y hay otros que tienen la línea como se le conoce, ¿no? Doble cola, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a cumplir una labor fundamental, ¿no? No todos se va a utilizar para todos los procesos, ¿no? Eso va a depender de qué labor estemos desarrollando, cuál es la distancia que necesitamos, ¿no? Entonces, es importante ese proceso. La siguiente, por favor. Ahora, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Del amortiguador de impacto. ¿Qué entendemos nosotros por este amortiguador de impacto, ¿no? Este de acá siempre se va a enganchar al anillo dorsal del arnés, propiamente, pero, ¿no? Este dispositivo, cuando se ayuda, ¿no? A disipar parte de la energía, entonces lo que se tiene que hacer es una elongación máximo de 1 metro para justamente también probar, corroborar que estén en perfectas condiciones. Y donde se establece bastante el amortiguador de impactos, donde tenemos la potencial caída, que es mayor a 4 metros, ¿no? Y debe de usar, ¿no? Una línea de vida con amortiguador de impacto, ¿no? En este caso, bueno, de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos, ¿no? Es 520, ¿no? Es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? A diferencia de este de 4 metros, ¿no? Probablemente debe tener alguna variación, otro modelo, ¿no? Constructivo. Entonces, con eso nosotros nos guiamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí es muy importante, ¿no? Que se evalúe, se verifique, ¿no? El tema de los ganchos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Que estos ganchos van a ser de acero, ¿no? Obviamente también están forjados ambos extremos, han pasado por pruebas muy rigurosas, ¿no? Para justamente tener un seguro, ¿no? De cierre automático si ocurriera algún tipo de situación. Entonces, ahí vamos a tener, ¿no? Como ustedes ven los ganchos, ¿no? En la primera imagen, eh, el cierre de gancho, ¿no? En qué condiciones están, ¿no? Estas no pueden estar oxidadas, despintadas, no pueden estar corroídas, ¿no? No tienen que tener absolutamente nada, ni chancadas, ¿no? Una forma correcta, ¿no? De engancharse siempre a lo que viene a ser la espalda, ¿no? De nuestro arnés. Estos ganchos también obviamente van a soportar 2.270 kilogramos, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y finalmente, pues, el seguro de cierre, ¿no? Que va a jugar un rol importantísimo, ¿no? Todos los elementos del arnés de cuerpo entero, ¿no? Más la línea de vida, tiene que resistir 22.2 kilonewton, ¿no? O 5.000 libras, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en claro, ¿no? Para hacer las pruebas de esfuerzo, ¿no? Para también dar la inducción al personal que va a realizar este tipo de labores. Además, que se engancha en la línea de vida, ¿no? A un anclaje ubicado sobre la cabeza, ¿no? El amortiguador próximo al cuerpo y el gancho del anillo dorsal, ¿no? Es importante que en este tema de los ganchos se evite contaminar, ¿no? Eh, la línea, en este caso, con elementos que pueden dañar propiamente la fibra, ¿no? Como le decía, nada de esto puede tener ningún tipo de rasguño, ¿no? Nos encontramos algunas veces que sí hay eso, ¿no? Entonces, las responsabilidades propiamente se van a ir, ¿no? Asignando, ¿no? A quienes van a realizar este tipo de labores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿No? Para poder
dando, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta, no se puede vincular dos ganchos, ¿no? De de las líneas de amarre entre sí, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto, una recomendación que ustedes tienen que tener porque va a haber una fricción y al momento de esa fricción puede chancarse, golpearse y entonces hay un, ¿no? Desequilibrio frente a esta situación, ¿no? Además, que no se enganche de esta manera su cola, ¿no? No es seguro, ¿no? Como más o menos habíamos visto, ¿no? Que es en la imagen inferior, donde no se tiene todas las facilidades, ¿no? Al respecto, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Los puntos de anclaje, ¿no? Para nosotros va a ser preponderante, ¿no? Estos puntos de anclaje tienen que ver justamente con dónde nos vamos a nosotros a enganchar, qué sistema de anticaídas, ¿no? O preventivas vamos a utilizar, como les mencioné, ¿no? Tanto de forma vertical como de forma horizontal, ¿no? Entonces, eso de ahí va a jugar un rol importantísimo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estos puntos de anclaje también, ¿no? Tienen que ayudar a soportar el peso, ¿no? O es la que va a resistir, ¿no? Las 5.000 libras. Entonces, es, es, es importante que se verifique, ¿no? Cada uno de esos puntos, ¿no? Dentro de la línea de vida horizontal, ¿no? Que les mencioné, ahí, por ejemplo, cuando tenemos terrenos agrestes o un lugar donde no, eh, de repente, eh, hacer un traslado. Entonces, para ello, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Esta línea conectada en ambos extremos, ¿no? A un punto de anclaje y se va a utilizar como línea de vida, ¿no? Entonces, para eso tenemos que utilizar templadores y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar los templadores, vamos a utilizar, ¿no? Los puntos de anclaje, ¿no? Las grapas, ¿no? Estas grapas se tienen que asegurar, ¿no? Correctamente, ¿no? Y se tiene que dejar una porción de un cable sin tensar, ¿no? Para de esa manera que las grapas puedan ajustar y la línea de vida nos pueda proporcionar, ¿no? Digamos, tranquilamente la seguridad, ¿no? Para que el personal pueda trabajar y anclarse correctamente, ¿no? En este caso, también, ¿no? Como les mencioné, debe resistir 5.000 libras, ¿no? Por trabajador conectado, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el cálculo y sobre ello, pues, verificar, ¿no? Que, cuántas personas pueden ingresar, ¿no? Entonces, sobre eso también nuestra recomendación, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Al momento de hacer todos estos cálculos para determinar, ¿no? Si pueden entrar 3, 4, 5 personas. Además, también, dentro de la línea de vida horizontal, debe de ser un cable de acero, en este caso de media, como mínimo, el cual resiste 2.450 kilogramos. Estamos hablando de 2.400, o sea, supera lo que nosotros estamos considerando, ¿no? Y deben quedar fijos en cada extremo empleando grapas de acero, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que ir tomando en consideración. La siguiente, por favor. Dentro del proceso de la línea de vida vertical, ¿no? Como también les mencioné, este de aquí se usan líneas de vidas verticales cuando se requiere una movilidad vertical propiamente, ¿no? Entonces, para eso se va a establecer, ¿no? Los frenos verticales o también los bloques autorretráctiles, ¿no? Entonces, bueno, en este caso los autorretráctiles puede trabajarse tanto en vertical como en horizontal, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? A qué altura nos encontremos, ¿no? En este caso, los autorretráctiles, ¿no? Llegan hasta los 5 metros, ¿no? Desde 1,80 a 5 metros te puede proteger, ¿no? Y de 5,20 va más, ya sí tienes que utilizar, ¿no? El doble cola con su amortiguador de impacto. Es importante saber
¿no? Que si la labor que vas a realizar obliga a trasladarse, ¿no? al personal constantemente de nivel o de un punto a otro punto, se recomienda, ¿no? emplear bloques autorretráctiles, ¿no? Para ello justamente mejorar la comodidad del personal y sobre todo su aseguramiento permanente que tiene que tener, ¿no? Entonces, también eso es un aspecto que se tiene que tener en consideración. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. En este caso, ¿no? Lo que vamos a ver también son elementos de apoyo dentro del sistema eh, de detención de caídas, que son propiamente los conectores de anclaje, ¿no? Si uno utiliza estos conectores de anclaje, entonces también tienes que incluirle en el cálculo, ¿no? Para tu caída, porque estos pueden tener 30, 40, 50 centímetros, ¿no? Que al final tú le das un rango en la parte inferior, de repente no muy ajustado, y por ende lo que vamos a tener finalmente es una fatalidad o, ¿no? o elementos sin mayor seguridad. Entonces, también en estos casos de estos dispositivos, ¿no? Se deben conectar al arnés, ¿no? del trabajador bajo un sistema de anclaje, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En este caso, también se tiene que verificar su checklist, las condiciones, cómo se encuentran, y asimismo también, ¿no? Si es simple conectar, ¿no? A la línea de vida, puede ser como vemos en el ejemplo, a una viga, ¿no? Puede ser también, ¿no? Digamos, a un acero, ¿no? Lo importante es que estos conectores cumplan la función para poder llegar o alcanzar, ¿no? A los puntos donde vamos a trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces ya hemos visto más o menos qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de detección de caídas, ¿no? Pero también esto de aquí tiene que ir acompañado necesariamente con una inspección de arnés. Como le dije, hay una que es diaria, ¿no? Y otra que se establece, ¿no? De manera quincenal o mensual, ¿no? Para ver justamente las condiciones, ¿no? Evaluar que no haya ningún tipo de problema. Entonces, estos deben ser verificados periódicamente también por una persona competente, o sea, que haya llevado su curso y esté certificado, ¿no? Entonces y si tiene experiencia, con mayor razón, ¿no? Pero ya va trabajando sobre estos aspectos de inspección, ¿no? Por lo tanto, es importante mantener el registro, ¿no? de las inspecciones hasta el final de la obra, ¿no? Claro, esto sí es sí, porque luego tienes que presentar probablemente un informe final o un dossier, ¿no? Entonces ahí ya tienes que tener todos tus documentos de manera correcta para poder justamente pasar la inspección del arnés. En esta inspección, obviamente, vamos a colocarle el código, ¿no? La fecha en que estamos haciendo, ¿no? El código de la línea de vida, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, tiene que emitir, pues, ¿no? Sus resultados, ¿no? En este caso, cuando es caso de obras, costuras, ¿no? Diques, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que cubrir hasta poder eh, aplicar la gravedad, ¿no? del peligro y quién va a ser responsable, ¿no? de tener algún tipo de modificatorias, cuál es la fecha de ejecución y el seguimiento, ¿no? de las medidas correctivas, ¿no? Todo ello, ¿no? Para eso se va a firmar por un inspector, ¿no? Un acompañante, ¿no? También el trabajador, y se establece pues todas las medidas de seguridad para que no haya ningún tipo de percance, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, dentro del proceso de las inspecciones de arnés, ¿no? Aquí tenemos que evaluar, ¿no? Todos de ellos ya desde parte de SOMA para ver cuáles están en condiciones y cuáles ya van a quedar fuera de servicio, ¿no? Entonces, para este caso, si nosotros al momento de hacer la inspección observamos, ¿no? que este tiene algún tipo de corte, tiene algún tipo de abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño
Entonces el equipo personal y su sistema completamente deben ser puestos inmediatamente fuera de servicio. Entonces no es, ¿no? Es fácil, ¿no? Al momento de desarrollar esta actividad, sobre todo, pues, porque puede generar, pues, mayores problemas, ¿no? Como es el caso de las quemaduras o el tipo de daño de tensión, ¿no? O el equipo personal, ¿no? Es importante, ¿no? Se recomienda, ojo, todo arnés, ¿no? Y línea de vida que haya soportado la caída, en ese caso de un trabajador, debe descartarse de inmediato, ¿no? O sea, este arnés ya tiene que salir de funcionamiento, su línea de vida también, ¿no? Porque ya ha sido impactado, ¿no? Al ser impactado, esto requiere una revisión más exhaustiva, ¿no? Para poder seguir con nuestras tareas, ¿no? En el caso del sistema de resto, estos deben ser revisados y certificados, ¿no? Para poner nuevamente en operación. Entonces ya tenemos claro en qué momento queda fuera del servicio nuestros arnés y nuestra línea de vida, ¿no? La siguiente. Bien, esto también es importantísimo, ¿no? Ya hemos visto cómo se utiliza en campo, ¿no? Qué documentos tenemos que tener, ¿no? Pero también aquí tenemos una labor fundamental, que es en el proceso de eh, almacenamiento. ¿Qué significa esto, no? Significa que nosotros tenemos que tener un área, ¿no? Correctamente equipada para justamente guardar, ¿no? Cada uno de los componentes del arnés, ¿no? Y su línea de vida. De tal forma que estos lugares tienen que ser aireados, secos, además alejados de objetos punzocortantes, alejados de aceites y grasas, ¿no? Entonces de esa manera se almacena. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, ninguno está sobre el piso o llega aunque sea al piso, ¿no? Pero a veces cuando estamos en obra, cuando estamos, ¿no? En el desarrollo de las actividades, ¿qué tenemos, no? Los arnés colocados sobre alambres, los arnés que estén todos, digamos, dentro de un lugar de almacenamiento como una carretilla, pero que no cumple las condiciones. Entonces, se expone nuestro, en este caso, elemento restrictivo, ¿no? Para el proceso, ¿no? Es importante decir, ¿no? Que los arnés y la línea de enganche se guardarán colgados, en ganchos adecuados, como ven en ambas imágenes, ¿no? De esa forma es como se debe de guardar, ¿no? Cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Eh, Cuando se hace internamiento, cuando se hacen, ¿no? Estos procesos, ¿no? De almacenamiento, es importante verificar que esté en correctas condiciones, ¿no? No es como otros EPP que puedes tirarlos, ¿no? O puedes dejarlo donde sea. En estos casos no. También parte de los trabajos en altura, ¿no? Tenemos el tema de las escaleras, ¿no? Bien, aquí en el caso de las escaleras es importante mencionar, ¿no? Que las escaleras son exclusivamente para realizar el pase de un lugar a otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que se tiene, ¿no? En el caso de las escaleras. Sin embargo, ¿no? Se tiene que hacer siempre una inspección, en principio visual, ¿no? Y de acuerdo a ello, ¿no? Eh, Hacer pues que la escalera, ¿no? Antes de su uso tenga una verificación y luego de su uso también, ¿no? Las escaleras tienen que también utilizar, ¿no? Un sistema de, en este caso, sus inspecciones, ¿no? No deben de presentar, ¿no? Ningún tipo de rajadura, bolladura o daños, ¿no? En la estructura, ¿no? En los peldaños, ¿no? Si eso ocurriera, se tiene que sacar de circulación, ¿no? Además, también dice que los peldaños deben de tener superficies antideslizantes y deben estar limpios, ¿no? Entonces, es importante tener estos aspectos, ¿no? Existen, como ven en la imagen, escaleras no tijerales, pero
recuerden que cuando nosotros nos desplazamos en una escalera, esta tiene que cumplir siempre sus 3 puntos de apoyo. Si no cumple, entonces no está siendo para utilizar correctamente. Entonces, ¿se puede trabajar sobre una escalera? No, no se puede, no se debe, ¿no? Es un aspecto que también se tiene que ir coordinando, trabajando, ¿no? También tenemos el uso de las escaleras portátiles, ¿no? Aquí, en estas de acá, les llaman, pues, ¿no? De un cuerpo, dos cuerpos, ¿no? Y están equipadas justamente con pies antideslizantes, ¿no? Las escaleras, en este caso de tijeras, deben de tener un dispositivo de control, ¿no? Que aperture el extremo de cada superior central, ¿no? Bueno, en este caso establecer unas marcas, ¿no? Que hasta aquí nomás se llega, ¿no? No puede subir más. Entonces va a ser muy importante tener en claro ese proceso. La siguiente. Bien, en el caso del uso de las escaleras portátiles, ¿no? Que también es parte, ¿no? De los trabajos de altura, ¿no? Aquí se tienen que establecer algunas recomendaciones, ¿no? En principio, que estas escaleras portátiles no se utilizará por dos personas, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Precisar. No por dos personas, solo una, ¿no? Y debe colocarse sobre un piso firme y nivelado, ¿de acuerdo? Tiene que estar firme y nivelado. Además, si suba y baje las escaleras de frente y con las manos libres, eh, deben de precisamente mantener, ¿no? Siempre los 3 puntos de apoyo, que es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Los 3 puntos de apoyo va a ser esencial. Por eso es que la escalera solo es para desplazarse de un punto a otro punto, ¿no? No es para trabajar, ¿de acuerdo? No por lo general, ¿no? Salvo que tenga alguna ficha técnica, ¿no? Que sí indique ello, ¿no? Quien se hace responsable, ¿no? En el caso de la inclinación de la escalera para un uso adecuado, ¿no? Se tiene que realizar, ¿no? De la base, que es la cuarta parte, ¿no? La longitud, ¿no? Vertical de un cuarto. Entonces, siempre nuestra escalera tiene que sobresalir, nunca tiene que estar al ras ni debajo, tiene que sobresalir, ¿no? Entonces, ahí se sobresale 1 metro y luego también cuando estacionamos, ¿no? Tiene que tener la relación de 1, 4. ¿Qué es 4? Tiene que ser la altura, ¿no? Sacamos un K o un A, ¿no? Una constante y esa de ahí lo establecemos como 1 a 4, ¿no? Entonces, importante ello, ¿no? Como le decía, ¿no? La escalera debe sobresalir 1 metro, ¿no? Desde el punto de apoyo. No es 1 metro de abajo. 1 metro cuando llega a la parte superior, está apoyándose, ¿no? Tener esa consideración. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema de los permisos, ¿de acuerdo? Para luego finalmente ver las medidas de control, ¿no? Y pasar rápidamente a las preguntas que ustedes pueden tener, ¿no? Los permisos dentro del trabajo de alto riesgo son muy importantes, ¿no? El no tenerlos configura una falta grave, muy grave, ¿no? Pues de tal manera que al trabajador que va a realizar este tipo de labores no solo se le capacita, subemos, sino también se tiene que tener un reforzamiento, ¿no? Muchos probablemente ya conocen, ¿no? Sí, yo ya sé cómo es trabajo en altura, ¿no? Todo ya, perfecto, pero aún ocurre que no se, se actualiza, ¿no? En estos casos, ¿no? Estos permisos. Para estos permisos hay distintos criterios, ¿no? Algunos, por ejemplo, de que basta un hiper, ¿no? O perdón, este curso de altura, ¿no? Basta, entonces no va a ser muy trascendental porque te dicen, ¿no? Este permiso solamente vale hasta las 6. Después de las 6 tienes que hacer otro permiso por turno noche. Entonces, ¿no? Es mucho más riguroso. Algunos casos dejan abierto, no se indica absolutamente nada, entonces quedan bajo esa premisa, ¿no?
¿Cuál es el propósito? ¿No? Justamente es de evaluar el riesgo y garantizar los controles de accidentes, ¿no? En este caso, la autorización, ¿no? Puede ser mecanismo de control y verificación, tiene que ser necesariamente por escrito, en el cual se va a informar, ¿no? qué trabajos, ¿no? Se va a realizar, ¿no? Y se va a evaluar, ¿no? También es importante tener, ¿no? El permiso que debe aplicar, ¿no? Para los trabajos rutinarios y no rutinarios, ¿no? Aquí un mensaje. Recuerda, no debes realizar ningún trabajo en altura sin llenar el permiso previo. No, es importantísimo ese aspecto. ¿De acuerdo? La siguiente. Aquí tenemos un formato de permiso de altura, ¿no? Denominado PETAR de altura, ¿no? Donde uno pues evalúa, ¿no? Sus riesgos, sus medidas de control, ¿no? Las condiciones, ¿no? Existen otros formatos, bien, o sea, este no es el único, ¿no? Recuerden, no es el que por ahí se encuentren en otro modelo y digan, no, ese no es el modelo, no, existen distintos formatos. Cada empresa, ¿no? Cada organización tiene, ¿no? Sus propios formatos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tengan ustedes en claro, ¿no? Entonces, y ahí van rellenando cada uno de estos aspectos, ¿no? Si cumple, no cumple, no aplica, ¿no? Entonces, ahí, y al final se hace una evaluación, ¿no? Eh, que va a ser bastante objetiva, pero con el fin de garantizar de que el trabajador esté utilizando una correcta línea, ¿no? Un correcto desarrollo. La siguiente. A quienes firman este PETAR, ¿no? En este PETAR van a firmar, obviamente, las personas competentes, ¿no? Que hayan sido capacitadas para trabajos de alto riesgo. En este caso, eh, firma producción, firma SOMA, ¿no? Y también hace firmar, ¿no? En este caso, si hubiera un cliente, ¿no? El cliente también se le hace firmar, ¿no? Para que así tenga mapeado de que se está realizando un trabajo de alto riesgo en determinado punto. La lista de chequeos, ¿no? En este caso para los trabajos en altura, para este caso se utiliza, ¿no? Para la evaluación y control de riesgos. Además, se tiene que aplicar, ¿no? Para identificar los peligros y realizar los trabajos en altura. Es importante que tengan esto, ¿no? Que usualmente se utiliza para los trabajadores que realizan labores de rutina, ¿no? Aquí, por ejemplo, parte de la lista de chequeos, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacer un checklist del arnés, ¿no? Que estás utilizando, ¿no? Y tu doble cola, además de tu permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, tanto la lista de chequeo como el permiso deben ser revisados y verificados por el coordinador de alturas, o en este caso por un SOMA, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? De que el coordinador de alturas tiene la responsabilidad de verificar, utilizar la planificación y ejecución de los trabajos en altura, ¿no? En esas condiciones, esa que se da, ¿no? La siguiente, por favor. Capacitación y entrenamiento. Como les mencioné, aquí solamente vamos a hacer algo rápido, ¿no? Este curso sirve como un proceso de capacitación, ¿no? Un entrenamiento sería ya, digamos, face to face, ¿no? Con equipos, donde ustedes van a poder justamente saber y utilizar, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Entonces, los peligros y riesgos, ¿no? Se tiene que conocer los peligros y riesgos del trabajo, las técnicas de prevención para desempeñar las actividades, asimismo los puntos de protección personal, ¿no? Entonces, con todo ello, ¿no? También se tiene que hacer las acciones, ¿no? A tomar en caso presentase un accidente, ¿no? El tema del autorrescate, ¿no? O rescate también propiamente. Dentro del procedimiento seguro de trabajo de alturas, eh, existen, ¿no? En la empresa otras condiciones, por lo tanto, esas nomás se van a ir utilizando, ¿no? Y en el sistema de acceso seguro, en este caso como escaleras, plataformas y canastillas, también, ¿no? Debe tener, digamos, debe tener conocimiento y todos los documentos que tiene que hacer, ¿no? Las condiciones de la salud por parte del trabajador también se tiene que hacer. La siguiente, entonces, aquí nos dan unas recomendaciones bastante amplias, ¿no? Para poder justamente
cumplir con todas ellas, ¿no? En el caso de que tengamos que hacer un reporte de las condiciones de seguridad, aquí va a ser importante, ¿no? Que el trabajador, ¿no? Debe de reportar a un jefe inmediato las condiciones de riesgos, en este caso, que se observa en el lugar de trabajo, ¿no? También, ¿no? Con el fin de poder enviar la información, se informa al área encargada para que pueda tomar acciones correctivas, ¿no? Una investigación previa de lo que ocurrió y de acuerdo a ello, pues determinar las sanciones a quien corresponde, ¿no? Se deben de tener en cuenta las labores, en este caso, simultáneas, ¿no? De trabajo y estas, ¿no? En este caso, ¿no? Se tiene que ver, ¿no? El área que se está ejecutando, ¿no? Y el área que se va a afectar de manera directa o de manera indirecta y cuánto tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener en claro estas condiciones de seguridad. Así puedes contribuir a evitar accidentes, ¿no? Claro, efectivamente, si tienes información, manejo, control, ¿no? De lo que está ocurriendo, entonces va a ser muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. El reporte de comportamientos, ¿no? Los famosos RACs, ¿no? Los SBC, ¿no? Aquí los trabajadores, ¿no? Deben de cumplir con los estándares de seguridad, ¿no? De cada tarea. Asimismo, tiene que establecerse buenas prácticas, en este caso, con los que tienen, digamos, competencias, ¿no? Dentro del trabajo. Se debe asistir a todas las capacitaciones programadas por el empleador, ¿no? Y informar de manera inmediata también. Y además utilizar, ¿no? Los medios de prevención, ¿no? Porque correspondía los primeros días, ¿no? Entonces también eso va a ser preponderante al momento de realizar los permisos, los setar de altura, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Se va a firmar los permisos y inspeccionar los equipos para iniciar sus labores, ¿no? De manera correcta. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Eso es muy importante, ¿no? Todo trabajo de alto riesgo también tiene que estar preparado, no solo para las emergencias, en este caso de las comunes, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Sino en esta situación, las emergencias para trabajos en altura, ¿no? Por lo tanto, tienen que hacer no solamente la planificación de un plan de contingencia y emergencia, sino además también, ¿no? Las pruebas y las prácticas para poder medir los tiempos y de acuerdo a la gravedad a dónde, ¿no? Apersonarse, ¿no? Es importante, ¿no? Que se debe tener definido, ¿no? Los procedimientos de atención y de acuerdo a ello, ya, ya entonces es importante, ¿no? Que se verifique, ¿no? Todos los elementos de seguridad que nosotros vamos a tener para un rescate, por ejemplo, ¿no? Cuerdas, canastilla, ¿no? Tableros, ¿no? Entonces, nuestra estación de emergencia tiene que estar habilitada, liberada, ¿no? Sin ningún tipo de obstáculos, de tal forma, ¿no? Que se pueda definir claramente el procedimiento de atención de respuesta en el caso, pues, de que haya una caída de altura, ¿no? El equipo de rescate, ¿no? Deberá conocer, tiene que haber una brigada, siempre, ¿no? Conformar una brigada también. Debe conocer los procedimientos, ¿no? Tiene que estar capacitado, ¿no? Tener los recursos necesarios que le estaba mencionando en su momento, ¿no? Y además, ¿no? Estar entrenados, ¿no? Hacer un simulacro de ello y entrenar justamente para medir qué cosa. ¿Qué tenemos que medir? Uno, los tiempos. Otro, el desplazamiento. Tercero, cómo actúan las personas, ¿no? Y en cuánto tiempo nos toma llegar, ¿no? Al punto de emergencia, ¿no? Además, se tiene que cumplir con los protocolos y procedimientos de emergencia, ¿no? Que se van estableciendo en el lugar de trabajo. Tenemos que ubicar y mantener, ¿no? Todos los equipos para la atención de emergencia, en este caso, buen estado, sin obstrucción que les decía hace un momento, ¿no? Apoyar también las situaciones de emergencia que se presten
en algún punto del lugar de trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas de prevención, ¿no? Para este caso, va a ser importante, ¿no? Un conjunto de acciones que se implementen para advertir y evitar, ¿no? Que tenemos que advertir y evitar, ¿no? En el proceso de que tengamos alguna caída de personas u objetos, ¿no? Entre ellas, el programa de protección contra caídas, la certificación de los trabajadores y también la señalización, delimitación de las áreas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Mediante un sistema de ingeniería de prevención de caídas, ¿no? Lo que mencionaba al inicio del curso, ¿no? Es importante, ¿no? Los permisos de trabajos en altura, los sistemas de acceso de trabajo en altura y bloqueos, ¿no? De suspensión, ¿no? Tienen que tener en cuenta de que cuando hacemos un trabajo en altura, ¿no? Alrededor, ¿no? Establecemos un radio, no tiene que haber ninguna persona debajo, ni al costado, ¿no? No tiene que figurar nadie, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Para evitar algún tipo de accidente, ¿no? Nuestras áreas tienen que estar señalizadas, ¿no? Además también nuestros permisos firmados, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces con eso nosotros podemos tomar, ¿no? Y dentro de nuestros IPRC, ¿no? Considerar, ¿no? No solamente los peligros, los riesgos, sino dentro de las medidas de control, letreros, considerar el tema de las tarjetas de andamio, si trabajamos sobre un andamio, considerar el aspecto de nuestro sistema anticaídas y también, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Considerar que se está dentro del IPRC como medida de control, de que se tiene, digamos, un permiso, ¿no? De trabajos en altura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso nosotros, digamos, estaríamos cumpliendo con la diferentes jerarquías de controles, ¿no? Que puede ser ingeniería, que puede ser, perdón, de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPPs, ¿no? Entonces, tenemos todo, digamos, controlado, ¿no? La siguiente, importante, ¿no? Para nosotros siempre, ¿no? Considerar también dentro de la medida de protección algunos aspectos que tienen que ver con medidas colectivas. Por ejemplo, el conjunto de acciones individuales o colectivas, ¿no? Que se vayan a implementar para detener la caída, tanto de personas como objetos, ¿no? Una vez que ocurra, ¿no? Tenemos que nosotros mitigar sus consecuencias. Dentro de ello, qué funcionó bien, qué funcionó mal, qué pasó, ¿no? Averiguar, ¿no? Tenemos ahí la utilización de nuestros mallas de retención, nuestros puntos de anclaje, o también, pues, ¿no? Cuando tenemos la utilización de nuestras brisas también, ¿no? Esos aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, lo que nosotros vamos a ver dentro del sistema, ¿no? De acceso para trabajos en altura, ¿no? Los medios cuya finalidad nos va a permitir, ¿no? El acceso, soporte, tanto de trabajadores en los diferentes lugares de trabajo, ¿no? Ya sean andamios, como les mencioné, grúas con canastas, ¿no? Escaleras, ¿no? Elevadores personales, ¿no? Entonces, a través de ellos se va realizando, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando hace limpieza de lunas, ¿no? Estos elevadores también es importante verificar, tener que estén en correctas condiciones, ¿no? Por ello, va a ser importante aclarar que estos no son los únicos sistemas que existen y que la norma así lo describe, ¿no? Existen muchos otros. Va a depender de los elementos que nosotros tengamos, de las condiciones en las que estamos, para poder aplicar alguna de ellas. ¿De acuerdo? Bien, entonces la siguiente, por favor. Las condiciones de salud. Dentro del tema de las condiciones de salud, ¿no? Se tienen que verificar, ¿no? Que estas favorezcan al trabajo, sobre todo en las alturas. Eso significa de que tenemos que tener buenas condiciones de movimiento y de equilibrio, ¿no? Así como la fuerza de la elasticidad, ¿no? También, ¿no? Se tiene que establecer el índice de masa corporal, ¿no? Adecuado a la talla, tener una buena visión, tener adecuadas capacidades de comunicación, ¿no? La comunicación tiene que ser asertiva,
Condiciones de resultados, ¿no? De los exámenes, ¿no? En este caso sangre, glicerina, colesterol, ¿no? Frente a un problema en las alturas, ¿no? Y también la actitud psicológica, ¿no? Esto prima muchísimo, ¿no? Dentro del tema del clima laboral o también ver, pues, ¿no? El estrés laboral, ¿no? Entonces, todos esos aspectos para nosotros van a ser importantes también evaluar antes de un trabajo en altura, ¿no? La siguiente, es importante, ¿no? Que ustedes tengan en consideración, ¿no? En el proceso, ¿no? De los trabajos en altura, ¿no? Finalmente para poder, digamos, redondear, ¿no? Las conclusiones, lo que vendría a ser dentro de este curso, es que ustedes siempre mantengamos, ¿no? El aspecto que le mencioné, la jerarquía de controles, ¿no? Verificar, ¿no? En sus lugares de trabajo, si estos, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con el sistema anticaídas, ¿no? Si está de acuerdo a las condiciones que ustedes van a trabajar. Segundo, ver, ¿no? Si este trabajo en altura se puede eliminar, ¿no? Mediante algún tipo de proceso, ¿no? Que facilite o ayude justamente a mejorar las condiciones, ¿no? Luego, si no se puede eliminar, entonces ahí tendríamos que sustituir, ¿no? Digamos, como medidas de control, ¿qué debemos hacer, ¿no? Cómo sustituimos estos aspectos, ¿no? Para eso decíamos, ¿no? El tema de la utilización de andamios, de grúas, ¿no? Sillas, ¿no? Entonces, o ascensores, ¿no? Entonces, también va a ser muy importante este proceso, ¿no? No vayan a hacer un trabajo en altura como en algún lugar, ¿no? Encontré que lo estaban haciendo, ¿no? Subidos a una retroexcavadora, ¿no? Y sobre eso desarrollaban sus trabajos, ¿no? Entonces, eso no es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cualquiera de los casos, tienen que tener un punto donde enganchar, ¿no? Y como se recomienda, el enganche tiene que ser sobre el hombro, ¿no? A la altura de la cabeza o para arriba, ¿no? De tal forma que eso nos permita también al momento de una caída poder amortiguar, ¿no? Correctamente el impacto, ¿no? Una vez más o menos estableciendo estos controles, ¿no? De ingeniería, ¿no? Que ustedes han aplicado, también se tiene que entrar al proceso de los controles administrativos, ¿no? Estos que tienen que ver con el tema del EMO, con el tema de las capacitaciones, con el tema de las charlas, ¿no? Con el tema propiamente de los documentos que tienen que firmar, ¿no? Cuando hay un trabajo de alto riesgo, se tiene que firmar diversos tipos de documentos de acuerdo a los formatos que utilice cada organización. Eso significa, ¿no? Estar atentos, ¿no? A las condiciones como vamos a trabajar, ¿no? Algunos le ponen lugar de trabajo todo el área, ¿no? No, tiene que especificarse, ¿no? No, vas a trabajar en determinado punto, ¿no? Y por lo tanto ese se llama sector uno, sector 2, sector 3, ¿no? O bueno, como lo denominen, ¿no? Y eso es lo que se coloca en el área de ubicación, ¿no? No podemos colocar, ¿no? De manera general, ¿no? Tienes que hacer tu IPC propiamente, donde identificas tu peligro, tu riesgo, ¿no? Tus medidas de control, tu riesgo residual, ¿no? Firmados estos por tu, digamos, un capataz, maestro de obra, ¿no? Ingeniero de campo, ¿no? Ingeniero de producción y finalmente, ¿no? Firmado por el área SOMA, ¿no? ¿El área SOMA puede firmar primero dentro de este proceso? No, efectivamente, quien tiene que realizarlo es primero la parte operativa, ¿no? Una vez que la parte operativa haya concluido, ¿no? De esa forma es como se va a, digamos, a firmar o revisar por parte del área SOMA, ¿no? Luego, también, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? Que tienes que firmar tus inspecciones de arnés y de línea de vida, ¿no? Como les mencioné, estas tienen que hacer de manera diaria, ¿no? No podemos hacer uno a la semana, o que hacen algunos, le cambian de color, ¿no? Perdón, a las fechas, ¿no? Y eso pues va a generar alteraciones del documento, ¿no? Ante una supervisión
o revisión de estos documentos, vamos a tener serios problemas, ¿no? Porque van a ser observados y estas observaciones pueden ser motivos incluso de sanción, ¿no? Ya de acuerdo al RITS que tiene cada organización, cada empresa, entonces aplica las medidas que ellos correspondan, ¿no? De acuerdo a lo que determina la tabla de sanciones, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos llenado toda la documentación, hemos verificado, ¿no? Nuestros equipos, también es importante, ¿no? Nuestra última jerarquía de control, que es en el caso de los usos de EPPs. Los EPPs generales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, casco, lentes, ¿no? Guantes, eh, mameluco, ropa, ¿no? Entera, zapatos, ¿no? Barbiquejo, si trabajas en altura, necesariamente barbiquejo. Y entonces, además de ello, ¿no? Tienes que tener algunos específicos. Caso de arnés, doble línea, ¿no? O tu retráctil, ¿no? También tienes que tener en consideración ello, ¿no? Y de acuerdo a las actividades que realices ahí, si puedes requerir de repente rodilleras, guantes antivibratorios, no sé, ¿no? Escarpines, ya eso se va viendo de acuerdo a la actividad que tiene cada uno, ¿no? Entonces, pero es importante tener todos los EPPs que corresponde para justamente tomar las medidas de control, ¿no? Recordando que los EPPs es la última barrera, ¿no? De la jerarquía de control. Por lo tanto, es, digamos, no es la última medida sin importancia, sino es la última para luego de eso pasar esa delgada línea hacia la inseguridad. Entonces, no utilizar los EPPs es trabajar de manera insegura, por lo cual tu exposición ante un accidente, ¿no? Que puede ser leve o mortal, ¿no? Está, digamos, ahí expuesta en todo momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Otra recomendación más o conclusión, ¿no? Que se puede sacar de este trabajo en altura es que eh, cuando uno evalúa, ¿no? Y realiza, ¿no? Sus inspecciones en el área de trabajo, tiene que verificar la altura, que es la claridad, ¿no? Con la cual uno va a tener para ver qué tipo de sistema utilizo, ¿no? Si es doble cola, si es retráctil. Como ya les mencioné, ¿no? El retráctil se puede utilizar hasta 5,20 m y después de 5,20 m ya tienes que utilizar necesariamente doble cola con amortiguador de impacto, ¿no? Entonces, estos aspectos va a ser muy crucial, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que con estas recomendaciones principales que se les ha venido desarrollando, ya se puede, digamos, concluir, ¿no? Un elemento adicional es, por ejemplo, en algunos casos, cuando estás en el sector industrial o el sector minería, ¿no? Eh, o de productos químicos, también va a ser importante que tengas tu mascarilla, ¿no? De doble filtro, ¿no? Ya sea de gases, ya sea de vapor, ¿no? Entonces, pero lo importante es justamente la protección, ¿no? De todos los trabajadores. Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo, ¿no? Para este caso del curso de trabajos de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿cuál es la altura mínima para ser considerado trabajo en altura? Bien, según normativa, ¿no? Sobre todo en Perú, se considera, ¿no? Desde 1,80 m, ¿no? Que esta puede ser para arriba hacia abajo, ¿no? Pero esta altura se tiene ya que establecer, ¿no? Primero, que es un trabajo de alto riesgo y segundo, establecer su sistema de detención anticaídas, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cuántas personas como mínimo deben realizar el trabajo de altura o al estar en un andamio? Eso va a depender, ¿no? Del tipo de andamio que tienen, ¿no? Pues ya ese es otro curso,
pero sin embargo existen diferentes tipos de andamios y de acuerdo a ello, pues se tiene que evaluar, ¿no? Cuántas personas pueden estar sobre ella, ¿no? Por lo general, ¿no? De acuerdo a actividades a veces largas, ¿no? O sea, perdón, extensas, ahí se pueden tener 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Lo que sí tienen que tener todos en todo momento es su sistema anticaídas, ¿no? Es lo primordial y sobre todo dónde engancharse, ¿no? Ese proceso, ¿no? Cuando hablamos ya, por ejemplo, de un proceso de una limpieza, por ejemplo, de vidrios, ¿no? En altura, ahí utilizamos, ¿no? Determinados barandas, ahí solamente ingresan uno, máximo dos, ¿no? Entonces ahí eso se tiene que ir evaluando, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de línea de vida horizontal, ¿no? Tenemos que evaluar pues que cada trabajador, ¿no? Dentro de esa línea, cuánto es el peso que puede resistir, pero considerando que cada trabajador tiene que tener 5.000 libras, ¿no? Sobre lo que resiste ese sistema, ¿no? Entonces, ahí se calculará si entran 2 o 3 a 4 personas. En ese caso sí es restrictivo, ¿no? A diferencia de un andamio, donde no necesariamente va a ser restrictivo, sino va a depender del el tamaño del andamio que hayan armado, ¿no? Y en eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿a quién se le tiene que pedir el formato de permiso sobre trabajos en altura y quién brinda ese permiso? A ver, quienes brindan toda la documentación va a ser el área SOMA, ¿no? Que tiene que verificar, ¿no? Que todos estos documentos ellos puedan llenarlo, ¿no? Y ya próximamente, una vez llenado, ¿no? Para su autorización, sus firmas, ¿no? Ahí, en principio, firman todos los trabajadores que van a ser parte de esa actividad. Luego tienen que firmar la parte operativa, ¿no? Que ya tenga pues un maestro de obra o tenga un capataz, ¿no? O quien esté, digamos, liderando, ¿no? Un ingeniero de campo, ¿no? Pero también, ¿no? La firma de, en este caso, del residente y la firma del área SOMA, ¿no? Siempre en cuando tengan también las competencias, los cursos, ¿no? Para poder firmar este tipo de documentación, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer, ni más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado.
podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.